El proyecto de investigación consiste en la realización de una presentación de 5, 10 o 15 minutos. Y bueno, esto va a depender si son grupos de 3, 2 o si se hace individual. Si se hace individual, estamos hablando de una exposición de 5 minutos. Si son 2 personas, hacen una exposición de 10 minutos. Y si son 3, hacen una exposición de 15 minutos. Esta presentación deberá ser grabada por el grupo y se deberá subir a YouTube. Y al profesor se le deberá proporcionar únicamente el enlace a través del campus virtual. El audio y la presentación deben ser de muy buena calidad. Y la redacción y la ortografía debe ser clara y legible. La fecha de entrega es el 27 de marzo. Bueno, esto era del año anterior, entonces la entrega sería pensaba el 22 de julio. ¿Les parece el 22 de julio? Serían 2 semanas, ¿verdad, profe? Sí, tienen 2 semanas. Ok. Ahora, hablemos específicamente del proyecto de investigación. Esta prueba tiene un valor del 15%. Y bueno, este es el momento para que la hagan, para que tengan más tiempo disponible y tal vez un poquito más de tranquilidad para las siguientes asignaciones. Y no queremos que se les acumulen muchas cosas al final del semestre, como suele ocurrir el 95% de las veces en casi todos los cursos. Los temas a escoger son de la unidad 4, la unidad 5 del programa del curso. Entonces, si ustedes revisan el programa del curso, vámonos un toquecito al programa del curso, van a encontrar la unidad 4 y la unidad 5. Unidad 4 y unidad 5. Pasémonos al contenido del curso. Entonces, si nos vamos al curso, van a encontrar la unidad 4, la unidad 5, generador de corriente directa y arranque de motores de corriente directa. Estos 2 temas. Van a ser, bueno, vamos a ver. Y escoger de la unidad 4, de la 4.2 a la 4.5. Es decir, de la 4.2 a la 4.6. Entonces, de la 4.2, sí. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, ya lo voy a cerrar. Ok, listo. Ok, les estaba comentando que van a hacer una investigación, van a presentar una exposición. Ya les dije cuánto tiene que durar la presentación, la exposición. Vamos a tomar los temas de la unidad 4 y la unidad 5. De la unidad 4, solo de 4.2 a 4.6, porque la introducción no la van a exponer. Yo sí voy a dar una introducción eventualmente aquí en clase y voy a cubrir algunos de estos temas, pero digamos, ustedes escogen de la 4.2 a la 4.6. Y de la unidad 5, van a seleccionar de 5.1 a 5.4, es decir, todos los de la unidad 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. Deberíamos tener 9 grupos. Se podrían repetir las presentaciones, las exposiciones. Las exposiciones se pueden, a ver cuántos son, las exposiciones se pueden repetir máximo 2 veces. Vamos a escribir esto por acá. Los temas se pueden repetir
máximo 2 veces. Y bueno, la siguiente será la rúbrica a considerar. Tenemos que la calidad del audio un 35%, calidad de la presentación un 35%, redacción y ortografía 20%, redacción y ortografía de lo que aparece en la presentación. Y tenemos que un 1% por cada error y por el tiempo establecido un 10%. Y se restaría un 1% por cada minuto de diferencia. Es decir, si hacen un minuto menos o un minuto más, se les resta un 1%. Claro, ese minuto va de los 0 a los 60 segundos. Entonces tienen que terminar, digamos, en el tiempo exacto. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que voy a abrir un foro en este preciso momento donde van a escoger sus temas. Y el primero que escoge el tema, digamos, es el primero al que se le asigna. Bueno, los primeros dos que escogen un tema son los primeros dos a los que se le asigna. Entonces, cuando haga ya el foro, ustedes van a ir escogiendo y van a ir comentando. Lo vamos a hacer en este preciso momento. Les voy a dar unos 10 minutos para que escojan. Y deben ingresar el nombre del tema y los integrantes del grupo. Entonces, déjenme ver, ya debería estar habilitado. Sí, ya está habilitado. Ya pueden ver en foros de consultas, ya pueden ver digamos, el thread o el debate. ¿Alguien que me confirme que ya lo pueden ver? Sí, profe, deja poder. Profe, ¿en qué parte lo puso? Yo no lo veo en esta semana. Está en foro de consultas, en la parte superior de la página del curso. Listo, gracias. Profe,
Sí, Es que a mí se me cerró la sesión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Disculpe. tienen que en este preciso momento ingresar a foro de consultas en el campus virtual y seleccionar el tema que van a elegir y también colocar los integrantes. Recuerden que los temas se pueden repetir máximo 2 veces. Por ejemplo, si revisan Gracias. el generador de corriente directa en serie, ya está seleccionado porque ya 2 grupos lo seleccionaron, entonces ya no está disponible. Profe, en el foro de consultas en el campus, Sí, correcto. le vamos a añadir un nuevo tema de debate. No, digamos, yo ya abrí un tema de debate que se llama proyecto de investigación. Ahí ingresan y ahí eligen su tema. Ah, ok, ok. Estoy viendo que hay un tema que ya se llenó, que es el 5.2, arrancadores magnéticos de corriente continua. Entonces ya no estará disponible. ¿Pero me puedo bajar un toquecito para ver los otros temas? Porfa. Ok.
Ok, me parece que la mayoría ya están. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿De cuántos son los grupos? Es que yo no, me estaba intentando unir del teléfono, pero no pude y tuve que venir a la compu. ok, los grupos son de 1, 2 o 3 personas. Son Ok, son tres posibilidades. La explicación de en esta presentación. La voy a subir ahorita que termine la clase. ok, entendido. Ok, vamos, a continuación vamos a hablar del motor de corriente directa paralelo. La clase anterior hablamos bastante del motor en corriente directa serie. Pero este motor, digamos, el motor en serie tiene la característica, el motor de corriente directa en serie tiene la característica de que los devanados están conectados en serie. En cambio, en el motor CD paralelo, los devanados van a encontrarse conectados en paralelo. Debido a que el devanado inductor se conecta en paralelo al devanado del inducido, a este tipo de máquina se le conoce como motor con excitación en paralelo o simplemente motor paralelo. El motor serie tiene una ventaja y es que nosotros podemos variar la velocidad angular en forma significativa al modificar la corriente. Eso lo observamos en esta imagen. Entonces, nótese cómo en el motor serie, al variar la corriente, logramos variar la velocidad angular en forma significativa. Digamos, a través de la variación de la corriente, aquí podemos ver cómo la velocidad angular varía desde 1000 revoluciones por minuto hasta 4000.
Eso es distinto a lo que ocurre en el motor paralelo. En el motor paralelo tenemos una desventaja y es que no podemos variar la velocidad en forma significativa. Aquí vemos, digamos, una diferencia entre el motor serie y el motor paralelo. Aquí vemos los devanados del estator y del rotor que están conectados en serie. Eso ocurre para el motor serie. En cambio, en el motor paralelo, ambos devanados los vamos a encontrar en paralelo. A continuación hablemos de lo que es el circuito equivalente del motor en corriente directa paralelo. Nótese que nosotros estamos representando la armadura o lo que es, digamos, lo que sería, digamos, lo que corresponde. Aló, se me fue la comunicación por un segundo. Aquí vemos, digamos, que nosotros estamos representando un devanado con estos tres elementos, E sub A, R sub A y L sub A. Y el devanado inductor lo estamos representando con R sub P y L sub P. Entonces, este es el circuito equivalente del motor CT paralelo. Eso nos lleva al siguiente ejercicio. Vamos a seguir haciendo ejercicios utilizando modelos equivalentes. En este caso, lo que vamos a hacer es conectar el motor CD paralelo, el motor en corriente directa paralelo, a una fuente de corriente directa de 10 voltios y a una resistencia de 1 kiloohmio. Y se solicita la corriente en régimen permanente para los siguientes datos. Nótese que se están dando los datos del modelo equivalente. Son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Ahora bien, nótese que, bueno, que lo que nosotros primero hacemos es tomar el circuito equivalente y conectarlo a los dos elementos que se nos comenta, a la fuente de corriente directa y a la resistencia de 1 kiloohmio. Entonces tomamos el circuito paralelo, digamos que son estos elementos de acá, que es el motor, el circuito equivalente del motor, y lo conectamos a la fuente y a la resistencia, y obtenemos este circuito. Entonces, nótese cómo nosotros tenemos elementos que forman parte del circuito equivalente y elementos que se conectan al motor. Entonces, estos elementos que tenemos acá forman parte del circuito equivalente y los estamos utilizando para modelar el comportamiento del motor. Y tenemos otros dos elementos que son los que venimos y conectamos directamente al motor, que son estos de acá. Ahora bien,
Nótese que se nos pide realizar el análisis en régimen permanente. ¿Qué hacemos con los inductores en régimen permanente? ¿En qué se transforman los inductores en régimen permanente? ¿Cómo se van a comportar? Ok, los inductores, como ustedes saben, creo que sí lo saben, espero que sí, los inductores se comportan como un cortocircuito en régimen permanente. Entonces, al realizar, digamos, este análisis y sustituir los inductores por cortos por alambres, obtenemos este circuito. A continuación, vamos a analizar este circuito para obtener lo que se solicita. Recuerden que lo que se está pidiendo es la corriente que pasa por la fuente, y la corriente que pasa por la fuente es la que pasa por E1. Entonces vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a asignar primero asignamos las corrientes I sub A, I sub P y I sub F. Aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. Recuerden que la ley de corriente de Kirchhoff es una ley que está muy, digamos, muy relacionada con la ley de la conservación de la materia, y es que en un nodo la suma de corrientes es igual a 0. Tenemos también la ley de voltaje de Kirchhoff. Con la ley de voltaje de Kirchhoff, lo que vamos a realizar son dos mallas. Primero hacemos una malla aquí, que toma en cuenta E sub A, y hacemos otra malla acá, al lado derecho, que toma en cuenta E sub 1. Y nótese cómo tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Se transforma en un sistema lineal, que ustedes seguramente han resuelto muchísimos sistemas de este tipo. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, es un sistema lineal. Pueden resolverlo como ustedes mejor quieran. A continuación yo lo resuelvo sustituyendo. Nótese cómo inicio con esta ecuación, ¿verdad? La que contiene E sub A. Y vengo y sustituyo. Bueno, y a continuación también tengo la otra ecuación, digamos, la que contiene E sub 1. Y en esta ecuación lo que hago es que sustituyo I sub F, digamos, sustituyo I sub F por I sub A y I sub P. Si ustedes toman esta ecuación, digamos, y despejan I sub F, les va a dar menos I sub A y menos I sub P. Entonces, este menos, digamos, aquí hay un menos, aquí está I sub F. Ese menos I sub F es igual a I sub A más I sub P. Y eso es lo que hacemos acá. A continuación desarrollamos esta expresión. Notamos que hay dos sumandos que tienen un factor común, que son este y este otro. Sacamos I sub P a factor común y me quedaría esta otra ecuación. Y por último, si ustedes revisan acá, tenemos esta ecuación, donde tenemos dos incógnitas, I sub A y I sub P, y tenemos esta otra ecuación que tiene dos incógnitas también, I sub A y I sub P. Ahora tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, muy fácil de resolver. Vamos a resolverlo por su sustitución. Bueno, sí, básicamente tomamos los valores, digamos, de R sub A, R sub 1, y los sustituimos por sus valores numéricos correspondientes, y luego realizamos esta operación fila, con lo que obtenemos este sistema de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones que resulta más trivial, más fácil de resolver. Despejamos I sub P abajo y arriba despejamos I sub A. Y obtenemos que I sub A es igual a 2.8 y I sub P es igual a 4.8. Recuerden que lo que se nos estaba pidiendo inicialmente
y la corriente que pasa por la fuente. Es decir, se nos está pidiendo I sub F. Entonces, con I sub A y I sub P podemos calcular I sub F y nos daría menos 7.6 miliamperios. Este sería el motor CD paralelo. Existe también lo que se conoce como el motor CD compuesto. El motor CD compuesto es una combinación del motor paralelo y el motor serie, ya que posee dos devanados inductores, uno en derivación y otro en serie, tal como se muestra en esta imagen. Entonces tenemos una parte del devanado, un devanado que es paralelo y otro que está en serie. Para este motor CD compuesto tenemos un modelo equivalente diferente, que de hecho es más complejo. En este caso vamos a tener, digamos, lo que corresponde a la armadura y también lo que corresponde a los devanados inductores. Recuerden que un devanado va a estar en paralelo y otro va a estar en serie. Eso nos lleva al ejercicio 2 de la clase de hoy. Entonces, nótese que vamos a conectar en serie el motor de corriente directa compuesto, lo que acabamos de ver, que es una combinación serie paralelo, a una fuente de corriente directa de 10 voltios. Y se nos pide únicamente la resistencia equivalente vista por esta fuente en régimen permanente. Es un ejercicio bastante sencillo. Entonces, a este circuito equivalente nada más le estoy conectando una fuente de alimentación. Y lo vamos a analizar en régimen permanente. Entonces, tomamos el circuito equivalente y le conectamos una fuente de 10 voltios. Al analizarlo en régimen permanente, nos damos cuenta que vamos a quedar únicamente con alguien me hizo una broma aquí, yo creo. Si analizan este circuito, van a ver que tenemos inductores. Los inductores en régimen permanente se transforman en cortos, por lo que quedaríamos con este circuito, un circuito bastante sencillo. Y bueno, a continuación vamos a calcular la resistencia equivalente vista por la fuente. Recuerden que para calcular una resistencia equivalente, lo que hacemos generalmente es apagar las fuentes. Una fuente de corriente se transforma en un corto y una fuente de voltaje se transforma en un abierto. Es al revés, me equivoqué. Una fuente de corriente se transforma en un abierto y una fuente de voltaje se transforma en un corto. Entonces, como estamos calculando la resistencia vista por esta fuente de 10 voltios, vamos a tomar esta fuente y en lugar de la fuente vamos a colocar un corto. Con lo que quedaríamos con este circuito equivalente. Entonces, nótese que R sub A y R sub P están en paralelo. Y a su vez, el paralelo de esos dos va a estar en serie con R sub S. Calculamos la resistencia equivalente y nos daría 1500 ohmios. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok, hagamos otro ejercicio. Este es el ejercicio número 3 del día de hoy. En este caso vamos a seguir igual trabajando con el motor compuesto, pero lo vamos a conectar a una fuente de corriente directa de 10 voltios y a un capacitor de 1 faradio. Y se nos pide la corriente vista por esta fuente de 10 voltios en régimen permanente. Y a continuación se nos da los valores del circuito equivalente. Se dice que las inductancias son de 1 Henry, las resistencias de 1 kilo ohmio y las fuentes de voltaje de 1 voltio. Entonces es un ejercicio muy sencillo. Nótese que tomamos el circuito equivalente y lo conectamos a un capacitor en serie con una fuente de alimentación. Lo interesante es que estamos utilizando un capacitor. ¿En qué se transforma un capacitor en régimen permanente?
Abierto. Un abierto. Entonces, ¿cuál sería la corriente que pasa por la fuente de alimentación en régimen permanente? Si por aquí hay un Cero. abierto. Sí, 0. Entonces, la respuesta a esta pregunta es 0. Muy sencilla. Vamos con el ejercicio. Uy, qué montón de ejercicios hice yo, mira. Vamos con el ejercicio 4. En esta ecuación tomamos el motor en serie. No motor en serie, sino tomamos el motor compuesto y lo conectamos en serie a una fuente de 10 voltios y a un inductor de 1 faradio. Y se nos pide la corriente vista por esta fuente de 10 voltios en régimen permanente, así como la corriente en esta misma fuente inmediatamente después de encendido el motor. Los mismos valores de inductancia, resistencias y de voltaje inducido. Entonces estamos conectando el circuito equivalente a un inductor y a una fuente de alimentación. En este caso, ¿verdad? Sustituimos los inductores por cortos, ya que estamos trabajando con régimen permanente. Y lo que queremos calcular es la corriente que ve esa fuente. A continuación, la forma, digamos, el procedimiento más sencillo, más compacto, para calcular la corriente que pasa por la fuente de voltaje es el método de superposición. ¿Qué consiste el método de superposición? Bueno, como tenemos un sistema lineal, nosotros apagamos una fuente y hacemos el cálculo de la corriente. Y luego apagamos la otra fuente, hacemos el cálculo de la corriente y por último se suman las dos corrientes. Hacer esos cálculos resulta bastante sencillo, cómodo y rápido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apagar esta fuente que está acá. Recuerden que para apagar una fuente de voltaje lo que hacemos es poner un corto. Entonces, lo que hicimos básicamente para apagar esta fuente fue poner un corto y vamos a calcular la corriente I sub F. Ya para calcular esa corriente resulta relativamente sencillo, utilizando un par de procedimientos. Nótese que este es el circuito que nos queda y es esta corriente la que queremos determinar. Podemos hacer el paralelo de estos dos. Nos quedaría ese circuito, 0.5 kiloohmios y 1 kiloohmio. Nótese que podemos calcular esta corriente, digamos la corriente que pasa por esta fuente, que nos daría 0.66. Y a continuación, calculamos la caída de voltaje acá. Y con esa caída de voltaje calculamos la corriente que pasa por acá. Este es el circuito 1 del método de superposición. Tenemos que calcularlo para el circuito 2. En el caso del circuito 2, lo que vamos a hacer es apagar la fuente de la izquierda y mantener encendida la de la derecha. En este caso, el cálculo resulta aún más sencillo de realizar. Nótese que quedamos con R sub A, R sub P que están en paralelo. Hago el paralelo y me da 0.5 kiloohmios. Quedarían dos resistencias en serie, 1 kiloohmio y 0.5 kiloohmios, y calculo la corriente que pasa por la fuente. La corriente que pasa por la fuente quedaría en menos 6.67 miliamperios. Por último, sumo las dos corrientes y me daría menos 6.33. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok, a continuación tengo un problema adicional, pero ese problema adicional lo vamos a dejar para que ustedes lo estudien en la casa. Y eso sería todo por el día de hoy. Nótese que cubrimos motores en paralelo y motores compuestos. Y no estamos muy lejos de terminar el curso, de hecho, la materia. Profe, Ujú.
yo tengo una consulta. ¿Usted va a compartir las respuestas del examen? Es que ahí vi el aviso que usted puso, pero me gustaría revisar un problema. La solución no está arriba, déjeme revisar. No la vi. Puede ser que yo no la haya encontrado. Entrega examen. No, no le he subido la solución. Voy a subirla en estos días. Y Gracias. luego lo revisa. Sí, tengo que revisar algunos ejercicios, pero no se preocupe. Yo creo que las notas van a mejorar un poco, pero al menos que sea una falla garrafal en los ejercicios, lo más seguro es que va a obtener una buena nota, una nota regular. Si es que el primer ejercicio está raro. Ah, sí, ese hay que revisarlo, voy a volver a revisarlo porque no lo revisé bien. Entonces esa nota estaría hasta la siguiente semana. Ok, eso sería todo por el día de hoy. El siguiente ejercicio lo revisan ustedes en sus casas de forma sincrónica y quedan con el proyecto de investigación, ¿verdad? Que seguramente les va a generar bastante trabajo. Pero me imagino que ahorita usted sube la presentación y el video para repasar. Sí, claro. Ok, está bien, gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias.